Ok, con la ayuda de una piedra montada, que es esta, y un pulidor, hemos limpiado el interior de este tubo. Tiene un poco más de media pulgada todo alrededor. Lo hemos limpiado, ahora falta limpiar por fuera y biselar. Vamos a biselar ambos lados y limpiarlos para preparar una prueba y hacer una práctica de una posible prueba en 6G. Una vez que hemos hecho el bisel a 35 grados, que normalmente se pide a 37.5, pero en este caso, al ser un tubo de 2 pulgadas, normalmente lo piden a 70 grados, entonces la mitad entre los dos biseles sería 35 grados. Una vez teniendo eso, le vamos a dar una leve pulida en la cara del tubo o del bisel, y le vamos a hacer este hombro. Este hombro es de 1 a 1.5 milímetros todo alrededor. Aquí ya tengo el tubo con los 35 grados. Entonces yo para hacerle el hombro, normalmente le meto un disco de esta manera, que quede plano, para que rebaje todo alrededor. Si hubiese una parte que quedara a más grueso de lo que yo busco, y en todo lo demás queda a 1.5, ahí le voy a rebajar un poquito más, porque quiere decir que esa parte estaría más grande, o que nuestro corte quedó disparejo. Entonces también a la hora de ponerle el disco de frente te das cuenta si tu corte está parejo, y es lo que vamos a hacer a continuación. Una vez limpia y biselada nuestra punta del tubo, o ambas puntas, más bien ambas puntas del tubo, y ya con el bisel vamos a marcarlo y a cortarlo a 6 pulgadas. Normalmente cuando vas y haces una prueba te entregan los tubos cortados a 6 pulgadas de largo. Entonces lo vamos a cortar así para hacer nuestra práctica lo más fiel posible a lo que sería una prueba. Bueno amigos, aquí tenemos lo que será una práctica simulando una prueba en posición 6G. El procedimiento será con TIG, todo de principio a fin. Tenemos una separación de 4 milímetros con un bisel preparado a 35 milímetros para que la apertura de nuestra probeta nos dé 70 grados en total. Hemos limpiado el interior de nuestros dos carretes, media pulgada hacia cada lado, por dentro y por fuera. Esto debido a que nos piden una pulgada libre de toda partícula ajena al material base. Entonces hemos puesto puntos a las 10, a las 12 y a las 2 para dejar toda la parte de abajo libre de puntos. Ningún punto está tocando nuestros biseles, y ya después, conforme vayamos avanzando, vamos a ir cortando estos puntos. Los vamos a cortar y vamos a doblar para retirar estas placas. Tenemos aporte, este aporte es 70S6, lo vamos a cortar a la mitad para que sea más fácil maniobrar. Por cuestiones de pulso es mejor un aporte a la mitad. Si tú tienes muy buen pulso, tienes práctica haciendo este tipo de pruebas, pues se te hará más fácil usar una varilla completa, pero para efectos de una práctica de prueba, yo mocho los aportes. Este tubo está inclinado a 45 grados,
porque así lo marca la posición. Una prueba en posición 6G va a 45 grados. Entonces tenemos nuestro tungsteno aproximadamente saliendo entre 6 y 8 milímetros para poder llegar a la pared interior de nuestro tubo. Entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar de las 6 un poquito más hacia de aquel lado para cuando nosotros rebajemos el cordón al terminar, nuevamente empieces a las 6. Entonces se busca empezar a las 6, pero el primer cordón lo corres un poquito más, casi hasta las 7 en punto, más bien hacia las 5 en punto, para que cuando tú rebajes el inicio de tu cordón te quede a las 6. Cuando salgas, al terminar tu cordón, al llegar casi a la placa que tienes de refuerzo o de separador, trata de salir a un lado, que la lumbre o que la punta del arco lo deslices hacia la base del bisel y lo corras hacia afuera y ya despegas, cortas el arco ahí para evitar que te quede un poro al centro. Esta sería la parte de las 6 en punto a las 9 en punto. Para poder empezar del lado izquierdo, vamos a desbastar el inicio de nuestro cordón para hacer un empalme correcto. Bajado un poco el inicio del cordón anterior para cuando tú empieces, vas a empezar a 6-8 milímetros más atrás y vas a ir corriendo. Cuando llegues a la orilla de donde tú rebajaste, el material se va a fundir y ahí vas a empezar a aplicar el aporte. No me acomodo de esta manera, no sé si a alguien sí le funciona así. Entonces quiero tratar de hacerlo con la mano izquierda. La placa que estaba aquí no me dejaba ver bien, ya que la posición que vamos a adoptar ahorita va a ser con la mano izquierda y vamos a quedar aquí. Entonces me obstruía mucha visibilidad esta placa, entonces ya la quité. Vamos a empezar en la parte de abajo, un poquito atrás de donde inicié el otro cordón, para hacer un empalme correcto.
sería el lado izquierdo, a descabezar o adelgazar las puntas de nuestros cordones para hacer un correcto empalme en el cordón que sigue. Ahí se puede apreciar donde adelgacé el cordón de mi lado izquierdo. Y recuerden que había quedado a las 9 en punto, entonces ese es, déjenme voy del otro lado. Había quedado a las 9 en punto. Ahí ya pulimos donde teníamos la placa de refuerzo. Adelgazamos. Ahí está donde adelgazamos nuestro cordón para hacer el empate. Ya tenemos listo para llegar a las 12 en punto. Buscamos que nuestro seno esté con buen filo. Si no, en todo caso lo podemos cambiar. Tenemos una punta afilada. Acomodamos nuestra antorcha. Previamente hacemos un movimiento para asegurarnos que vamos a llegar a las 12 sin batallar o sin tener alguna obstrucción. Acuérdense salir sobre el bisel. Acuérdense salir sobre el bisel. Una vez que han llegado a las 12, ahora vamos a adelgazar esa parte donde terminé para hacer el cierre de nuestra soldadura. Para hacer mi cierre voy a apoyar mi mano derecha y voy a estar apostando con la izquierda. Esto para cerrar ya casi 3/4 de pulgada, 20 milímetros que me falta por cerrar.
3, que sería fondeo con base de raíz, y voy a meter un paso caliente que a la vez va a servir de relleno y me va a quedar, voy a tratar de que quede abajo del ras. Para esto hemos puesto nuestra máquina en 130 amperes y vamos a usar ahora un aporte de 1/8 y el fondeo fue a mano libre o a mano alzada, y en este caso el paso que a continuación vamos a hacer va a ser con la copa. Aquí vamos a tratar de empezar un poquito atrás del 6. Ahora vamos a dar el lado izquierdo. Aquí, debido a la posición, no hice la transición al pararme al mismo tiempo de ir soldando, porque si me detengo mucho en un solo punto corro el riesgo a jalar el fondeo hacia afuera, debido a que estoy calentando y la gravedad va a hacer que salga el fondeo. Entonces ahí es mejor parar y pararse, acomodarse. Aquí acabo de limpiar
donde salí y donde voy a llegar para que el empalme sea mejor. Y luego a veces agarra con un poquito de basurita. También es conveniente limpiar la punta de nuestro aporte. Ya sea lo puedes cortar o lo puedes pulir un poco para que esté limpio. Igual checas tu tuxeno. En caso de que lo veas un poco sucio, puedes sustituirlo y buscar un tuxeno que tenga un buen filo. Estos son pequeños detalles pero que a la larga te pueden sacar un poquito de mejor calidad en tu presentación. Una vez terminado lo que vino siendo el fondeo y paso caliente, vamos a dar una limpiada a todo alrededor. Recuerden leer antes de empezar una prueba. Recuerden de leer el WPS o preguntarle al inspector que les va a hacer la prueba qué parámetros o qué limitantes tienen. En ocasiones no te dejan tocar la probeta con un pulidor. A veces no hay esa restricción. Esto es una práctica, yo lo estoy haciendo, pero no quiere decir que siempre sea posible limpiar nuestro tubo. Incluso, por ejemplo, si vas empezando, puedes incluso marcar una línea delgadita con el disco de corte todo alrededor para que te sirva de guía. Puedes terminar tu vista en un solo cordón o en 2 cordones, salvo que el WPS indique lo contrario, porque en ocasiones te dicen que la vista puede ser, como la posición es 45 grados, al tú estar soldando, normalmente tiende a jalar un poco el material hacia abajo por lo caliente que está y te queda una socavación todo alrededor. Entonces, a veces es permitido darle dos pases, haces uno y luego encima el otro para evitar esa socavación, pero ese es una limitante en algunas pruebas que te dicen no, solamente un cordón en la vista. Entonces hay que leerlo, hay que ser cuidadoso en esos detalles. Para mí, al ser una prueba, yo voy a marcar una línea porque es una práctica solamente. Yo voy a marcar una línea para tratar de que mi cordón quede un poco más derecho.
Teniendo nuestro cordón de relleno, que a la vez sirvió de paso caliente, le di una pasada con el pulidor y después con un disco de corte he marcado esa línea. Esa línea va todo alrededor y se trata de que con esa línea me ayude a seguir mejor el trazo de mi cordón de vista. Una vez marcado nuestro cordón con un disco de corte todo alrededor, vamos a empezar a hacer nuestra vista. Ya corregimos el amperaje y lo hemos puesto en 108 amperes. Esto debido a que ya el tubo ya está un poco caliente, entonces ya no necesitas tanto amperaje. Le voy a bajar a 108. Voy a ver qué tal me funciona. Es muy importante a la hora de ir soldando que nuestro material de aporte vaya en la esquina de arriba, porque al bajar tú el arco y llevarlo hacia abajo, normalmente te vas a traer el material. Si tú estás aportando en medio o abajo, como le va a faltar material, se va a marcar una socavación en toda la orilla. De todos modos, al ser un 45, estar el tubo a 45 grados, es muy probable que de todos modos quede. Tendría que bajarle un poquito más a la máquina, dejarla un poco más fría para evitar ese tipo de detalles. No son tan perceptibles, pero sí en un momento dado te puede pasar. Vamos a cerrar este cordón, lo vemos a ver qué tal quedó. Esta vista vamos a tratar de mejorarla con un cordón ahí encima para evitar esa línea que se ve ahí
aunque es muy tenue, sí se podría interpretar como una socavación. Ahí se puede ver. Y aquí lo tienes, amigo. Este sería nuestro pase ya de vista, con 2 cordones seriados. Te repito, dependiendo el WPS que tengas tú con el que vas a trabajar, ahí te va a decir si puedes, o tu inspector te va a decir si puedes o no hacer doble cordón, o si puedes pulir. Todo eso te lo tiene que decir el inspector de, no sé si se alcance a ver,